Mire lo que dice el Salmo capítulo 66, versículo 18. Salmo 66, 18 dice esto. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Mire lo que está diciendo David. Y está David escribiendo ese salmo. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Sin lugar a dudas, creo que cuando nosotros venimos a orar, hay provisiones en nuestra oración. O sea, hay ciertas cosas que pueden terminar siendo obstáculo en el momento en el que nosotros venimos a orar. Hay ciertos obstáculos en la oración y la palabra nos los muestra en muchas ocasiones. Y aquí David nos está mencionando y nos está diciendo de alguna manera que cuando hay maldad en su corazón o cuando hay pecado en su corazón, pues esto hubiera llevado a que el Señor no lo hubiera escuchado. Así que hago una pregunta. ¿Significa esto que si el pecado está presente en nuestra vida, Dios va a rehusar escuchar nuestras oraciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Según como también lo leímos en el texto. ¿Será que Dios no va a escuchar nuestra oración sencillamente porque el pecado está en nuestra vida? Pues déjeme responderle de manera clara y precisa, no. Porque si fuera así, toda oración, sin lugar a dudas, sería inútil. Sin embargo, ¿por qué? Porque el pecado siempre digámoslo, siempre va a haber pecado en nuestra vida. Sin embargo, lo que aquí nos está queriendo decir a nosotros es que no debe escasear en nuestra vida una vida en la que podamos venir estando en confesión de nuestro pecado. O sea, a tal punto en que el hombre no se endurezca en su corazón por causa de la práctica del pecado, sino que el hombre pueda ir siendo sensible en la oración al ir confesando su pecado. ¿El problema dónde está? El problema está en cuanto digámoslo, aquella persona se vuelve insensible en el sentido de que la persona se vuelve un practicante del pecado y cree entonces que Dios le va a escuchar sin pretender de que tenga que resolver ciertos asuntos en su vida. Ahora hay otros en el que tal vez pecamos, fallamos, pero venimos en oración y nos arrepentimos. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado cuando tal vez nosotros podamos decir, Dios no va a escuchar a alguien si tiene pecado en su vida. Bueno, pues entonces ahí entraríamos todos y pensaríamos que ninguna de nuestras oraciones podría terminar sirviendo allí, porque todos hemos pecado y todos, digámoslo, hemos fallado y diariamente fallamos delante del Señor. Pero hay una gran diferencia entre practicar el pecado en alguien que practica diariamente, en el hecho de que lo haces de manera insensible, sin ningún remordimiento, sin ningún arrepentimiento y sin ningún deseo de venir y confesar su pecado delante del Señor. Así que por ende aquí se nos alerta a nosotros sobre la importancia de acercarnos a Dios apropiadamente en oración. Y si existe obviamente algo peor que no orar, porque también es muy grave no orar, pero si existiera algo peor al no venir a orar, es cuando lo hacemos de manera indigna. Es cuando pretendemos que venimos con arrogancia delante de Dios, porque nótese que así ocurre mucho en las oraciones actuales. Venimos con cierta arrogancia, no en un tono de arrepentimiento de nuestros pecados, sino que muchas veces en las oraciones, muchos que la hacen, vienen en un tono de arrogancia exigiéndole a Dios por determinadas cosas. Como si Dios tuviera que obligado, nos estuviera debiendo algo y por ende tendría que hacerlo. Y de ninguna manera la palabra nos enseña que por el contrario nosotros deberíamos de venir de manera digna delante del Señor. Ahora, hay muchos pasajes que respaldan este salmo que leímos nosotros. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 9, versículo 31, allí se nos indica que el Señor obviamente no escucha a los pecadores. Proverbios 15, 29 dice, el Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. Proverbios capítulo 28, versículo 9 dice que la oración del desobediente o rebelde es una abominación al Señor.
en el libro de Santiago, también nos lo dice a nosotros, Santiago 5:16, nos dice que las oraciones de los hombres justos son obviamente efectivas. Ahora, nosotros nos llevamos una vida justa en el sentido de que, bueno, nosotros hemos sido justificados por Cristo y su justicia se nos ha colocado, pero de ahí a que vivamos justamente en que haya una perfecta relación entre la investidura que tenemos de la justicia de Cristo y que nuestros actos todos son justos, no. Procuramos caminar todos los días en vivir una vida justa, sí, pero no somos justos en el sentido completo, perfecto, aunque ya posicionalmente lo tenemos por gracias por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir todos estos textos? Que nosotros no podemos venir cuando hemos pecado, vuelvo y reitero, no, debemos tener mucho cuidado al respecto, porque es más, recuerde que el Señor nos dijo a nosotros, o lo dijo ahí en su palabra, que Él ha venido por aquellos que están enfermos, o sea, ha venido por los pecadores, y cuando un pecador viene a Él no lo echa fuera. Pero ¿cuál es la posición en la que el Señor acepta que esta persona viene? Es cuando esta persona viene en arrepentimiento por causa de su pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando venimos en oración de manera indigna, en el sentido de que no nos importa nuestro pecado y seguimos viviendo una vida pecaminosa, una vida alejado completamente de la palabra y la instrucción del Señor, y bajo nuestro propio antojo y bajo nuestro propio deseo, pero venimos en oración a pedirle que el Señor resuelva nuestros asuntos. Y necesitamos venir en oración, en confesión por nuestros pecados. Entonces debemos tener en cuenta que aquí el texto, hay algo que se enseña mucho en la teología, y es tener cuidado con aquello que el texto no dice. Hay una cosa que el texto dice y otra cosa es lo que el texto no dice. Y uno a veces trata de interpretarlo con lo que no dice el texto. Y así que aquí el salmista David no está diciendo que si él hubiera sido culpable del pecado, el Señor no lo habría oído. El salmista no está diciendo que si él hubiera pecado en su corazón, Dios no lo habría escuchado. No, por el contrario, lo que está de alguna manera diciendo es confesando su pecado delante de Dios, porque sabe que al entender que en su vida pecaminosa que tenemos todos los días, la confesión del pecado es fundamental en nuestro tiempo de oración. Así que nosotros podemos venir confiadamente ante su trono, pero entendiendo que venimos con la actitud correcta delante de nuestro Rey y que hemos sido nosotros pecadores y por ende necesitamos confesar nuestros pecados. Pero cuando venimos con una actitud arrogante en el que pensamos nosotros que no hemos pecado, y por ende no confesamos nada, sino por el contrario le pedimos y le exigimos, yo creo que ahí obviamente hay un abismo grande y un obstáculo grandísimo en nuestra oración. Iglesia, yo espero que haya podido hacerlo más claro y lo más preciso para cada uno de ustedes. Si ha sido de bendición esta enseñanza, deje su reacción, su comentario y comparte esta transmisión a otras personas para que pueda ser de edificación y de bendición. ¿Ok?